¿Estamos sorprendidos con lo que está pasando? Quisiera compartir una lectura en el primer libro del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 12 al 19. Dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dice en la lectura, el verso 12, que no debemos estar sorprendidos por las pruebas, por la hora de prueba que estamos viviendo. Si todos conocemos lo que dice la Escritura, nada de lo que pase en este mundo nos va a sorprender. Todo lo contrario, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que gocéis con gran alegría. Pero claro, hoy tenemos un problema que cuando observamos y por nosotros mismos, muchos cristianos no queremos ir al cielo. Vivimos tan bien con el confort de este mundo que como que, ¿qué vamos a hacer en el cielo? ¿Para qué voy a estar cantando todo el día si a mí no me gusta cantar? Y no dice la palabra de Dios que vamos a estar haciendo, pero sí glorificando a Dios. Pero ¿cuál es mi mayor gozo hoy? Esa es la pregunta. ¿Ese mayor gozo tiene que ver con Dios o con esta generación? Todos sabemos que vivimos en la mejor generación de la tecnología, pero en el peor de los mundos en cuanto a la maldad. Y hoy la mayoría vivimos una vida virtual y no real. O sea, escuchamos decir tengo 200 amigos en Facebook, en Instagram, pero eso es todo virtual. Pero eso lo trasladamos a todos los aspectos de la vida. Ya lo real se dejó de lado. Hoy vivimos en un mundo con cristianos consentidos que se quejan incluso por qué Dios permite que pase lo que está pasando, porque no conocen su palabra. Sigue diciendo el verso 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo. Pero vituperados significa que sos criticados, censurados. Entonces sois bienaventurados. Y la mayoría, yo tengo que reconocer que no soy censurado ni criticado muchas veces como debería. ¿Por qué? Porque no exponemos lo que dice la palabra de Dios. No expongo lo que dice la palabra de Dios para no generar problemas. Pero para ser bienaventurados tenemos que nosotros manifestar la voluntad de Dios. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. La Biblia dice que los creyentes tenemos el Espíritu Santo, pero hoy los que realmente están siendo vituperados son los cristianos de Rusia, de China, que sufren cárceles y tienen que esconderse para poder contemplar la palabra de Dios y alabar a Dios. Por eso, felices si te vituperan, pero por Cristo, no por nuestros propios errores. Y nuestros propios errores los manifiesta en el verso que sigue, el 15, dice así que ninguno de nosotros padezca como. Y da 3 aspectos. Pero si nosotros lo leemos decimos, nada, yo no soy ese. Yo no soy homicida, no soy malhechor.
Bueno, el tercer punto, entrometerse en lo ajeno. Pero, ¿qué es ser un homicida para la Biblia? Primera de Juan, capítulo 3, verso 15. Todo aquel que aborrece significa que detesta a su hermano, es homicida, mata. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ninguno de nosotros decimos, yo no le robé a nadie, yo jamás en mi vida le robé a alguien. ¿Sabe qué dice Malaquías 3, capítulo 3, versículo 8? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. La ofrenda es algo voluntario, que es más, dice que cada uno como propuso en su corazón, tiene que ofrendar, tiene que dar. Pero tenemos que reconocer que no estamos devolviendo, no estamos dando nada nuestro, si lo que tenemos es lo que Dios nos dio. Oh malhechor, hacer las cosas mal, todos nosotros nos equivocamos y muchas veces. Y la última característica que da de padecemos por nuestros errores y por entrometernos en lo ajeno. Lamentablemente, es natural, nos gusta entrometernos en la vida de otro. Se da en el mundo, pero también lamentablemente se da en la iglesia. ¿Cuántas historias que conocemos de errores de hermanos? ¿Cuánto tiempo perdimos? ¿Cuánto tiempo perdimos hablando y pensando y transmitiendo esto y no haciendo lo que dice la palabra de Dios? Si ver a tu hermano pecar, ve tú y él estando solos. Pero no, es más fácil decirle a todo el mundo el error, el pecado del hermano y no hacemos lo que dice la Biblia. Si no te oyere, busca testigos, si no oyere, a la iglesia no dice que te sigas comentando. Tenemos que tener mucho cuidado con juzgar a los hermanos, es una debilidad. Y en Eclesiastés 7, capítulo 7, versos 20 y 22, dice que no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Estos somos nosotros. No somos justos, somos justificados si nos arrepentimos y Dios nos perdona. No hay quien nunca peque. Tampoco se apliques tu corazón, el verso 21 del Eclesiastés dice, tampoco apliques tu corazón a todas estas cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Y es una gran verdad, ninguno de nosotros puede negar que muchas veces dijimos mal de otros. Debemos negarnos a juzgar a los hermanos y hacer lo que la Biblia dice, porque tenemos que tener cuidado. Es el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pensás estar firme, cuidado. ¿Y cuánto nos falta? A todos nos falta mucho para llegar a lo que requiere la palabra de Dios. Es algo que tiene que ser cambiado. Pensaba cuando Jesús en una oportunidad está registrado en el Evangelio de Mateo capítulo 9, verso 35, dice que Jesús recorría las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas y predicando el Evangelio del reino y sanando de toda enfermedad y toda dolencia al pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué vemos o qué nos pasa? ¿Qué vemos nosotros cuando vemos las multitudes? Vemos que veía Jesús, gente necesitada. Cuando él miraba tenía compasión de ellos. Cuando nosotros muchas veces vemos la multitud y nos escondemos. Veía gente agobiada, con cargas, con dificultades. Ahora, ¿qué veo yo? Yo tengo que reconocer que no veo lo mismo que Jesús. Cuando me puse a pensar en qué veo, y veo gente egoísta, maliciosa,
mal hablada, malintencionada, negacionista, malediciente, aprovechadora. Y claro, si yo veo a esa gente, es imposible que sienta compasión por ellos. Porque para sentir compasión hay que ver la necesidad de la gente que está desamparada, que está colapsada, que no entienden que la solución está en la palabra de Dios. Buscaba cuáles son las 3 noticias más importantes de esta semana y llama la atención porque lo que más busca la gente, buscó para leer y para informarse esta semana es el caso de una actriz que estafó, de un actor que se divorció y el tercer punto el tema de la guerra con Ucrania y Rusia. Y esto demuestra con qué se entretiene el mundo, con esta gente que nosotros decimos y vemos que está necesitada, desamparada, como oveja sin pastor, que Jesús la veía así. Pero a veces nosotros nos entretenemos con las mismas cosas. Yo reconozco que veo lo contrario, gente que por ahí me descarta, me desecha a mí. Y esto también evidencia que ese mí, que yo soy el centro del mundo para mí mismo. Y ahí está la diferencia. Jesús nos marcó esa diferencia. Él veía en la gente con compasión porque la veía en su necesidad. Entonces, ¿qué vamos a padecer nosotros como cristianos si la visión que tenemos de la gente es la de un mundano? No vamos a tener compasión. Sigue diciendo el verso 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Quién de nosotros padece como cristiano? Lamentablemente no, yo no. Generalmente padezco por mis propios errores, por mis propias decisiones, pero como cristiano, ¿por qué? Porque no nos exponemos como se expuso Jesús y no vemos a la gente como necesitada y no hacemos nada por el otro. A veces hasta ni hacemos nada por nosotros mismos. Sigue diciendo, verso 17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros mismos, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y muchos piensan que esta palabra es muy dura, como en el Antiguo Testamento cuando la ley estaba vigente, eran esas cuestiones, pero yo te recuerdo que Jesús no abolió la ley, Él vino a cumplirla, además fue más lejos todavía, porque en la ley dice, no matarás, no cometerás adulterio. Pero Jesús dijo que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró, o sea, va más allá la intención del pecado. Y está registrado no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Recuerdan la primera iglesia, en los primeros capítulos de Hechos, cuando se conformó la primera iglesia, que vendían sus propiedades y traían como ofrenda para la necesidad de todos, hacían como un pozo común y de ahí se pagaba la necesidad de toda la iglesia. Y Ananías y Zafira vendieron, no tenían la obligación de vender, pero bueno, la vendieron. No tenían la obligación de entregar todo, pero ellos dijeron que entregaron todo. Y se habían quedado, por una mentira, fueron muertos. Y leemos la historia, y eso fue el Nuevo Testamento, no fue en el Viejo Testamento. Y el verso 18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ni siquiera lo nombra, y a nosotros nos debería costar nombrar a dónde va a aparecer, sabemos dónde va a aparecer. Por eso tenemos que tener cuidado. Y si tenemos, como dice el último texto, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios se encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esa es nuestra misión, encomendarnos a Dios y hacer el bien.
por nosotros y por los demás. Dios nos bendiga. Amén.